bien. No, Esa chica no va a está terminar muy difícil. bien. No, no, Bueno, complicado. ahí nos pusieron el timer ya creo. Ah, pato. 1:30. Bueno, Así que, en honor al 1:30. tiempo. ¿Quieren que 1:30. larguemos? Díganme, Ya. ¿eh? Dale, dale. 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 Bueno, buen día a todos. Me escuchan bien ahí, ¿no? Buen día a todos. Vamos a arrancar con el Ateneo del día de hoy. Vamos a ver unos casitos interesantes, creo. Este se refiere a una paciente que me llega derivada con diagnóstico disminución, me refiere ella de agudeza visual de ojo izquierdo, de 10 días de evolución. Como antecedente relevante de oftalmología, oftalmológicos, facoemulsificación con implante de lente intraocular en ojo derecho e izquierdo en enero y mayo del año pasado. Una paciente hipertensa, cardiópata bajo tratamiento. La agudeza visual era de 10 décimas en el ojo derecho, ojo izquierdo, bultos. Y pseudofaquia a la biomicroscopía, estaba perfecta la cirugía de catarata y una presión un poquito más baja en el ojo izquierdo, en 9 milímetros de mercurio con respecto al derecho. Y al examen de fondo de ojo había un desprendimiento de retina con mácula desprendida, ¿no? Y se veía un desgarro superior en la imagen. Bien. Técnica que prefieren usar, la mayoría que harían con un desgarro superior en un desprendimiento de retina que compromete 3 cuadrantes. ¿Qué Fabi, ¿qué preferían? edad tenía? No me acuerdo. La paciente tiene 62 años. Ok. Vitrectomía, Ahí vamos, vitrectomía. ¿Y a alguien le pondría un explante? otra vitrectomía, Vitrectomía, vitrectomía. Bueno, perfecto. Entonces fuimos a la vitrectomía. Hay quienes van a elegir un explante seguramente. Esto es lo que yo hago habitualmente. Hago una vitrectomía central, liberando bien todo el vitrio que pueda observar en ese momento. Como son desprendimientos de retina bullosos, trato de desbloquear el desgarro. ¿Mm? Y de esta manera veo si puedo cambiar esa configuración del desprendimiento. Aprovecho de marcarlo ya que estoy con la endodiatermia y dreno el líquido de manera tal que me permita después chequear si la hialoide está desprendida o no. Entonces cambia la configuración y es todo mucho más simple. Antes de poner perfluoro, hago esto, tengo el ojo más controlado, busco la hialoide detrás, en este caso no estaba, pongo el perfluoro y ahí sí voy a trabajar a la periferia, ¿no? Hago un buen shaving siempre de la retina periférica, identando muy bien la función de... Y es muy importante porque podemos encontrar estas sorpresas, un desgarrito muy chico periférico, que también lo marco y lo trato. Deja de tocar. Hacemos un... Cero gasta, gordo. Y, posterior, y posteriormente, a este hago de Gainza con los chicos, secamos la retina, hago endoláser en las lesiones que encontré, obviamente, el desgarro principal y la otra, y después seco la retina, la secamos bien. Si queda un resto de perfluoro, lo enjuago, generalmente echo un poquitito de líquido y aspiramos nuevamente y sale ese resto de perfluoro que suele quedar a veces. Bueno, el resultado fue muy bueno, o sea, la retina volvió a su lugar. Esto es al mes de la operación, fíjese el desgarro ahí está tratado, pero la agudeza visual no mejoraba más de 5 décimas. ¿Mm? Cuando le pido el OCT, vemos esa alteración a nivel de las capas externas de la retina que posiblemente justificaban esta agudeza visual. Por eso creo que también a los pacientes está bueno explicarles que no en todos los casos lo que buscamos es la reaplicación de la retina y la función, vamos a ir viéndola de acuerdo a cómo se comporten las distintas capas luego de que vuelva a su lugar original la retina. ¿Cuánto tiempo Este había es estado otro, desprendido, perdón, Pablo? 10 días. Poco. 10 días, 10 días, decía ella que había notado. Poco tiempo.
Pero bueno, este es otro caso para compararlo. También derivada con deprimimiento de retina, pero tenía 7 días de evolución. Tenía una facoemulsificación hecha en junio del 18, capsulotomía posterior en junio del 2021, eso fue 3 meses antes de que yo la vea. Tenía una cirugía convencional realizada 25 años antes y tuvo una extrusión de la banda de silicón 3 años después. Como antecedentes oftalmológicos, antecedentes generales no refería ni familiares, la visión era de bultos en ojo izquierdo, la presión era de 8 milímetros de mercurio en ese ojo afectado, el otro ojo normal, y también había aquí un desprendimiento de retina con mácula off. Le hago la vitrectomía exactamente igual que lo que acaban de ver, coloco gas y la evolución era bastante buena, la vi a los 15 días y después se controló con su cirujano, el cual me llama y me dice, Pablo, tiene líquido de nuevo la paciente, le bajó la visión. Bueno, ahí está, esto era pasado el mes. ¿Qué hacemos acá? Líquido había. Miren, parecía que tenía un agujero macular, ¿no? O algo así. ¿Qué les parece? Por acá. Pero, Y OCT. ah, ahí está. Ujú. Bien, entonces, yo decía, ¿Era bueno, miope alta? como era miope alta y tenía una gran, un tratamiento extenso con crío, como se hacía antes, Claro, que se ve ahí claro, parte de la cicatriz que recorría todo el borde temporal. claro. Bueno, yo Porque ahí decía, puede ser que haya parece algún estar muy agujerito. tensa, la limitante Mm, interna parece estar muy tensa ahí. Ahí parece estar muy tensa. Y después, viste, no veía más nada que pueda haber. Bueno, la cuestión es que le digo a la señora, súper temerosa, le digo, mire, posiblemente la tengamos que reoperar. Digo, porque eh, puede ser que haya alguna pequeña lesión, algún pequeño desgarrito que esté en el borde de la cicatriz o algo que no lo veamos y tengamos que reintervenirla. Bueno, lo único que ella contaba que había tenido en ese momento como relevante, digamos, o buscando algo, era acceso de tos muy fuertes y nada más, según decía ella. No se decide no operar, entonces le hago una imposición de manos y la retina comienza a mejorar sola. Es una cosa muy rara, la verdad que no lo había visto y el OCT me mostraba lo mismo. No hice absolutamente nada. La visión acá estaba ya, esto es 10 días después de la imagen que acaban de ver y la visión acá ya estaba alrededor de los 3 décimos aproximadamente. Lo único que me había dicho anteriormente ella, cuando tenía el desprendimiento ese, me dijo que algo veía. Yo decía, yo me puse a pensar ahí en los casos de central serosa que tiene esos desprendimientos, el paciente ve 10 décimas, que son serosos. Bueno, pensaba en eso, digo, que quizás sea eso, porque uno quiere agarrarse de algo para no intervenirla y ver qué pasa, pero en este caso se fue reabsorbiendo sola. Y esto es el año pasado, en julio del año pasado, estaba perfecto y sigue perfecto. Y el líquido se reabsorbió por completo, está con 9 décimas de visión. Entre estos dos pacientes hubo algo que se quejaba la primera, además de no ver bien, que no se quejaba esta paciente. Y era que tenía metamorfosia también. Entonces, ¿qué le pedimos para ver esto? ¿Qué le pediría? Otro estudio. Le pedí una autofluorescencia. Y en la autofluorescencia veíamos que había una diferencia estructural. La pueden ver. Fíjense acá cómo hay unas líneas hiperautofluorescentes paralelas a los vasos superiores y paralelas a los vasos sanguíneos. ¿La pueden ver?
que en el otro ojo no la veía. O sea que quedó desplazada la retina. Exactamente. Mirá, nunca Esto lo había es un visto eso. se llama deslizamiento retinal. Claro. Y esto fue descrito ya en el 2010, y fíjense las imágenes, son características, ¿no? El de deslizamiento retina puede producirnos esa metamorfosis quizá a predominio horizontal, pero la tenemos que tener siempre en cuenta cuando haya un caso de que no coincida, o sea, más allá de que vean menos, puede ser que se deba a esto, la alteración visual que tiene. En este trabajo de Shiragami y colaboradores, estudiaron 43 ojos con desprendimiento de retina reumatógeno, tratados con vitrectomía y como tamponaje usaron el SF6. La autofluorescencia la hicieron a los 10 días, al mes, a los 60, a los 90 días, y vieron un deslizamiento en 27 de los 43 ojos. Y lo relacionaron con desprendimiento de retina, con la extensión del desprendimiento, cuanto mayor más riesgo, y con el desprendimiento macular. Bueno, fíjense, estas imágenes son a los 10 días y a los 3 meses. Prácticamente queda igual, ¿no? Es como que esas líneas hiperautofluorescentes corresponderían a la impronta de los vasos, a la posición original de los vasos, y después se deslizan y queda con esta configuración. Que no solamente se ven, ellos trataban de describirlo a nivel del polo posterior, pero también se podían ver a nivel del sector nasal. Y comparándola con nuestro paciente es bastante parecido a lo que tenemos. Así que este deslizamiento es muy importante tenerlo en cuenta y explorarlo después. Te hago una pregunta, Em, Pablo. En el Dale. trabajo ese, ¿usaban perfluoro o dejaban que se aplique la retina sola con el tiempo? No, en este trabajo usaron una técnica así original con perfluoro, pero nada más cuando lo describe. Porque Ahora, viste que ahora está como muy de moda, se está volviendo a hablar mucho del no usar perfluoro y dejar un poco de por eso, líquido y ahí que ahí voy, ahí da. voy, Ah, ahí voy, perfecto. ahí voy, Perdón, ahí perdón, voy, ahí perdón, voy, perdón. ahí voy. Ahí voy. Perdón, perdón. Pero vamos a ver, después viene otros estudios que hicieron, sobre todo Rajesh Muni, que es el que más trabajó en esto, en estudiar este desplazamiento, incluso utilizó el campo amplio para cuantificar un poco ese deslizamiento. Y también surgieron otros estudios comparativos entre el backlink y la vitrectomía con backlink, ¿no? Comparándolos. En este estudio prospectivo, en que vinieron Estados Unidos, Canadá, India, vieron que la imagen que tenemos a la derecha corresponde a un paciente operado con backlink solamente, y en la de la derecha al operado con backlink y vitrectomía primaria. De los pacientes operados con backlink, prácticamente muy pocos tuvieron el desplazamiento, y todavía menos lo tuvieron aquellos en los cuales no se drenó el líquido externamente subretinal. Sin embargo, de los 49 ojos que quedaron para tratarlo con vitrectomía parplana y backlink, de los 49, 19 tuvieron deslizamiento. O sea que vieron, e incluso tuvieron más sintomatología, sobre todo más metamorfosis. Ahora, la alteración visual acá me llamaba mucho la atención, porque puede deberse solamente a esto, que vean menos estos pacientes que tienen una buena reaplicación, o puede que haya algo más a nivel de la capa externa de la retina, de esos fotorreceptores. Rajesh Muni y otro grupo estudiaron justamente esto, cómo es la integridad de los fotorreceptores luego de comparando en el proceso de reparación, ¿no? La retinopexia neumática con la vitrectomía parplana. Y vieron que la integridad de esos fotorreceptores se veía alterada durante la reparación luego de una vitrectomía con colocación de gas intraocular, a diferencia de la retinopexia neumática. La imagen la tenemos arriba en una y abajo
la otra. Y ellos correlacionan esta falta o esta alteración de la capa limitante externa y la elipsoide, que vemos aquí, con ausencia de las células de Müller, y esas células aparentemente intervendrían en el alineamiento, en el mantenimiento de esos fotorreceptores. Al estar ausentes, que se manifiestan por esos espacios que quedan en la membrana limitante interna, condicionarían el resultado visual de estos pacientes. El mecanismo que ellos proponen es este, miren. En una vitrectomía nosotros hacemos el intercambio, secamos bien la retina a presión y los fotorreceptores no se alinean de acuerdo a lo que ellos sostienen. Entonces, los que no están alineados mueren y dejan estos espacios entre las capas. En cambio, en una retinopexia neumática usamos menos gas, se posiciona y se deja que actúe el epitelio pigmentario. Se alinean mejor los fotorreceptores y no hay alteración en la continuidad de la elipsoide y la limitante externa. Por lo tanto, en nuestro primer paciente, en la primera, podíamos ver esta Giselle. alteración. Ahí. Que la Eli que me había visto me había ¿Ven? estar bien. Hay una alteración en las capas. En la segunda, quizás no se ve tanto Bueno. esto porque es un miope magno, pero es mucho más gentil, podríamos decir, cómo se reaplicó esta retina que fue sola. No hicimos nada. Si bien no vemos tan detalladas las capas, en ese caso tenemos que pensar por la agudeza visual que tiene, que la reaplicación fue mucho mejor. Este es otro caso de una paciente que me llega desde Uruguay con desprendimiento de retina, miren el OCT, fáquica, con esa lente fáquica en cámara anterior. ¿Alguien recuerda el nombre de esta lente? Yo no me podía acordar. ¿La conocen? Yo ¿Tipo no la de me acuerdo Baikov? cuál era. Creo que sí. De apoyo en cámara anterior. Exacto, creo que sí, exactamente. Tiene un apoyo en cámara anterior. Se operada hace mucho tiempo antes. Bueno, la cuestión es que con la córnea descompensada y glaucoma por esas lentes. con esta lente, Sí, son fáquicas. mira, bueno, por suerte ella Dos contrastantes con una bilateral y glaucoma. Wow. Por suerte Que la puso paciente unas la cuantas de tolero bien. estas, Sí, perdón, puso unas cuantas de estas al principio Roberto Saldívar, pero después uno acá en San Juan hizo bastante daño con esto. colocándola bueno. Esta paciente la verdad que estaba bastante bien, porque para hacer varios años, un segmento anterior bastante bien. Lo que no estaba bastante bien era su retina, estaba desprendida, una miope alta. Y a propósito elegí miopes altos con este tema porque también tengo pacientes, son pacientes que no tienen un epitelio pigmentario intacto como para que actúe la bomba drenando, ¿no? Como planteaba Muni en su trabajo. Entonces, nada, fuimos a la cirugía de esta paciente también, de nuevo, desprendimiento bulloso con compromiso macular extenso, ¿no? Vitrectomía periférica, chequeamos a ver si es que está desprendida la hialoides, ¿sí? Vamos a buscar el desgarro que estaba allí, ahí lo pueden ver. Muy bien, sacamos el vitrio, aspiramos el fluido, cambia la disposición del desprendimiento. Y después identación y shaving de la base, como hacemos siempre, ¿no? Prolijo, con paciencia, para que quede bien liberada. Esta paciente es fáquica, y nosotros estamos trabajando en la extrema periferia, ¿no? Ven, allí aparece parte de la pars plana. Así que se puede operar, no hay problema. Por eso lo puse también en este caso. Perfluorocarbono, hasta ahí nomás. Y más que nada, marcando
para marcar el desgarro y después drenarla, porque si hay un tema acá con el drenaje, es que si usamos también un poco perfluoro se puede usar, pero creo que esto estabiliza un poquitito más la retina, más en estos casos complejos. Y ahí vamos secando la retina. Hacemos un endodrenaje y sacamos el perfluoro. Endoláser, lo mismo que hicimos en el caso anterior. ¿Sí? Bien. Pero acá yo hago algo diferente, de hace tiempo ya. Dejo esa capa de líquido que abarca todo el polo posterior. No sé si la pudieron ver, pero dejo líquido en el polo posterior. No lo dreno por completo. Ni me preocupo tanto. Y la verdad que miren el resultado. Esto fue en el 2022, llegó a 7 décimas, la vimos ahora en abril. Después hizo una catarata que lo tuvimos que operar, obviamente, sacar la lente, etcétera. Pero este es el OCT. Ahora, veamos la integridad de las capas. Miren, se ve bastante bien. No tiene metamorfopsia ni nada por el estilo. Pali, pero según los estudios, no, ¿Sí? Perdón. no sé, perdón, no sería un problema el tema del perfluorocarbono, sino que sería un tema más a tomar en cuenta el tema del tamponaje, digamos, que se utiliza. Exactamente. Y después, ¿y Exactamente. hay algún factor de riesgo así, miopía o días de evolución del DR o tamaño del desprendimiento de retina que predisponga a este deslizamiento? Sí, sí, obviamente todos son condicionantes, ¿no? De que esto pueda suceder. Pero sin duda que el tamponaje y la fuerza de flotación de ese tamponaje que usemos es uno de los factores más importantes a tener en cuenta en el deslizamiento. Pero no solamente es el deslizamiento, porque no todos los casos van a tener sintomatología. No todos tienen metamorfopsia ni aniseconía, que suelen ser los dos síntomas que pueden presentar, sino que también tenemos que ver esto, que es importante, porque Pero esto Pali, también está pará, involucrado en la reparación de la retina después de la cirugía del desprendimiento. ¿Sí? pero vos creés que por dejarle ese líquido, porque ese líquido que le dejaste al final fue no aspirar la última partecita de líquido, ¿no? Era más de lo que se veía ahí. Pero Está bien, bueno, pero ojo que, digamos, el paciente cambia la posición de la cabeza y el aire sigue haciendo presión, ¿o no? bueno, ahí yo lo que hago es posicionarlo hacia abajo, mirando hacia abajo. Y lo dejo posicionado así. No le digo, lo que proponen como tratamiento para este caso es posicionarlo un par de horas en forma estricta, boca abajo, en el quirófano mismo. Yo le pido que mire hacia abajo, hacia el líquido, en teoría, se desplazaría hacia distintos lugares y la reposición es mucho más anatómica. Pero si Y estuviera eso mirando hacia hice también, abajo, si estuviera mirando eso hacia también abajo, el hice líquido con, estaría inferior. perdón, Si uno posiciona hacia abajo, el gas sí, estaría en contacto con la retina, ¿no? claro. Y el líquido se va para distintos lugares, no se desplaza hacia abajo. Viste que generalmente el deslizamiento se hace hacia abajo y queda la impronta de los vasos por arriba. Entonces, esa es una manera en la que esto se podría tratar. Suponen, ¿eh? Son suposiciones en las que sugieren que se pueda hacer para que la reaplicación sea más anatómica. Se llama de alta integridad la reaplicación que se está buscando con estos procedimientos. Y esta paciente fue exactamente igual, por eso pongo las que tienen compromiso macular. Y en ella también no se produjo un deslizamiento. Esto es al mes. Pero igual la paciente, aunque veía muy bien, tenía cierta dificultad, cierta como visión paracentral, le costaba llegar a enfocar. Y era porque tenía todavía líquido que no se había reabsorbido. Entonces, pero ya la integridad se veía de otra manera. Vale esperarlo. Entonces, en estos casos, ¿cuánto veía esta paciente? Miren lo que veía esta paciente, corregida por Tian Silveira, yo no me metí acá, estaba con 10 décimas con menos 0,75.
Esta paciente tiene 51 años. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta al momento en que se repara un desprendimiento de retina? En primer lugar, que puede aparecer ese deslizamiento que acabamos de ver, que se da en un porcentaje no menor de 35, más o menos 20%, de acuerdo a los tipos de estudios que hicieron, porque algunos trabajos solamente estudiaban la parte central, pero cuando se incorporó el amplio espectro, el campo amplio, digo, se podían ver que esto se extendía mucho más allá de la zona central. Los síntomas que suelen tener son la metamorfosia, predominio horizontal y la aniseconía. El diagnóstico es claro por la autofluorescencia, ¿sí? Yo creí que me hablaba. No, te iba a preguntar qué porcentaje de pacientes tienen que realmente tengan deslizamiento, tienen síntomas, porque me parece un porcentaje muy alto. Sí, no todos lo tienen, no todos lo tienen. Exactamente no lo ponen, no te dicen exactamente cuánto no tienen síntomas. Te requieren más, hablan más de lo que lo tienen y medio ahí tirado en los pelos. Yo creo que acá es una conjunción de cosas, por eso no están estudiados. Por un lado está el OCT y por otro lado el deslizamiento. O sea, yo creo que el OCT es clave acá porque sí nos marca una alteración estructural que te va a condicionar la visión. Ahora, ese deslizamiento no se corrige después, eso queda allí. En estudios que se han hecho incluso a 12 meses no ha habido cambio. El OCT yo lo pediría siempre, como verán, siempre creo que lo pedimos cuando no hay una buena visión sobre todo. Es más frecuente este deslizamiento en los desprendimientos de retina reumatógeno con mácula desprendida, más frecuente cuando se utiliza gas, menor incidencia cuando se utiliza aceite de silicón, menos frecuente en la cirugía convencional y en la retinopexia neumática, lo que nosotros no hacemos. Pero el posicionamiento, esto lo que sugieren algunos boca abajo inmediato, reduciría el riesgo de este desplazamiento. Dice que con 2 horas de posicionamiento estricto sería suficiente, y otros proponen dejar más líquido y colocar solamente una mínima porción de gas. Creo que 0,6 centímetros cúbicos propone Munin en su trabajo, y a concentración expansiva, ¿no? E inyectarlo. Es solamente case report, no hay estudios de estos, digamos, a largo plazo. Y este es el trabajo que yo creo que les recomendaría a todos, que está muy bueno, para leerlo y ver todos lo que implica este deslizamiento de retina que me tocó ver en esta paciente que operé. ¿Alguna pregunta? ¿Lo Yo me vieron? ¿Le acuerdo, tocó? yo me acuerdo de haber visto un trabajo hace muchos años, un trabajo, yo no me acuerdo si en esa época hacíamos vitrectomía en estos casos, pero que hablaba, le habían enucleado un ojo a un paciente, no me acuerdo si porque el paciente murió y había donado sus ojos, y habían visto por microscopía electrónica que lo llamaban algo así como fotorreceptores despeinados. Decían que los fotorreceptores muchas veces no quedaban alineados, pero por lo visto es esto. O sea, es lo mismo. Lo que Claro, no decían era nada que ver con el líquido. Por otro lado, claro. yo 1000 veces pesco líquido, pero no a propósito, sino por vago. O sea, termino y me dicen, che, pero quedó un poco de líquido en la mácula. Y yo digo, sí, pero se va a resolver solo. Ahora, no sé si eso ayudará o no, pero voy a tener que estudiarlo. Lo que no Bueno, conocía era la impronta esta de los vasos, eso está muy bueno pedirlo en la el autofluorescencia, auto. después en el seguimiento, y el OCT, que bueno, se explica en parte porque, como bien decía, creo que Jimmy comentaba, eh, sin duda el tamponaje acá es clave, ¿no? El tamponaje es clave. Y en esto que yo dejaba pato medio a ojo, era dejar líquido por fuera de las arcadas y posicionarlo mirando hacia abajo y esperar. No sé, por Pablo, lo menos dis- resultó en esos pacientes. La verdad que habría Pablo, que disculpa, estudiarlo o hacer un trabajo. Se va. ¿es el tamponaje o es el no drenar todo el líquido? Es el no drenar todo el líquido y el tamponaje. Sí, Pues, cuanto vos dejás líquido, mejor. O sea, en teoría, por lo que proponen, sería mucho Pero al más dejar, amable claro, la pero al reaplicación. dejar más tampón, o sea, más cantidad de gas, tendrías más tiempo para que ese líquido se reabsorba solo también.
Sí, pero aparentemente esa flotabilidad que tiene esa burbuja y esa tensión superficial actuando sobre la retina, la tensa más a la retina y hace que el líquido, que esa retina, cuando se vaya el líquido y se vaya el gas, se desplace hacia abajo, la empuja hacia abajo. Pero Por entonces eso el posicionamiento Pali acá vendría a ser en contra, porque no te ayudaría a que la bomba funcione. Entonces como que estás induciendo a que se queden despeinados, como dice Arturo, Ahora, lo que si Claro. decía lo yo, por ejemplo, el posicionás. posicionamiento boca abajo no tiene sentido porque Claro, el eso, líquido está contra el cristalino, lente intraocular, lo que fuera, todo menos contra la retina. No, al boca, revés. Posicionamiento pero boca boca abajo es abajo contra sería, se va retina. hacia el polo posterior, la burbuja. Claro, Claro, pero Boca no el arriba líquido. sería lo que vos me estás diciendo, boca abajo es eso. Eso es lo que proponen acá como tratamiento. La verdad que es interesante y yo creo que por ahí estaría bueno que nosotros hagamos nuestra experiencia, quienes operemos, hagamos claro. vitrectomía y todo, y hagamos un Sí, trabajo con sería respecto a esto. interesante porque creo que acá estamos hablando de dos cosas distintas. Una cosa es el desplazamiento de la retina, que no necesariamente daña los fotorreceptores, y otra cosa es el aplicar por la fuerza de la retina que aparentemente dañaría los fotorreceptores. Son dos cosas totalmente Exactamente, distintas en teoría. exacto, exacto, Entonces no me preocupa en teoría tanto el desplazamiento como el aplicarla rápido, exactamente, por lo que yo exactamente. Yo oigo. creo que hay, claro, eso yo creo que lo que es interesante porque si lo podíamos hacer nosotros un estudio de todos nuestros pacientes y más o menos estandarizar por lo menos el Claro, posicionamiento posterior, estaría genial. Tenemos para hacerlo el claro. OCT y Nos también podemos llegar para a quedar hacerlo. con la idea, puede que encontremos que la mala visión no tenga nada que ver con el desplazamiento, no sería raro. Exactamente, exactamente. Como pasó en esta paciente, uno veía, tenía el desplazamiento, pero tenía alterados los fotorreceptores. Yo creo que era por eso, en la primer paciente que mostré. Pero interesante, ¿no? Bueno, no sé si hay alguien más quiere aportar algo, pero creo que yo, no sé, como quieras, Agus. Dale, Pali, ¿me dejas compartir pantalla, por favor? Dale, dale, dale. Bueno, gracias, muchas gracias. Bueno, esperen que... Se me empezó por otro lado, perdón. Bueno, voy a presentar dos casos cortitos y vamos viendo a ver qué experiencia tienen. Este es un caso de una mujer de 64 años que consulta en agosto del año pasado porque tiene una sombra en su ojo derecho de 3 meses de evolución. Eh, Presentaba mioesopsias sin fotopsias y una agudeza visual de 10 décimas en ambos ojos. Este es el ojo izquierdo y este es el ojo derecho. Así que tenemos no sé si alguien lo quiere describir o qué les parece. Es El desprendimiento de una... retina Es inferior que llega hasta el arcado. No sé si es o es una masa por ahí, retinoquisis ¿no? o hay una solución de ¿No es, no es continuidad ahí. retinoquisis y DR, las dos cosas? Sí, las dos cosas. En una retinosquisis, se hizo láser, que es el método que le gusta el doctor Irarrázaval para, bueno, ver si es realmente una retinosquisis. Eh, la verdad que el láser sí anduvo, entonces, bueno, se considera que una retinosquisis y se dice a la paciente que sí se vuelva a la consulta en unos meses. Entonces, bueno, si es una retinosquisis, decidimos observarla. A los 4 meses dice que aumenta la sombra. Y bueno, y claramente, como bien dijo Juan, aparte de la retinosquisis, había un DR asociado a la retinosquisis, y acá unos pliegues, ¿no? O sea, ya como una vitreoretinopatía. Entonces, en este caso, ¿qué harían? Un DR por una retinosquisis. Operar. Te hago una pregunta. Esa solución de Sí, continuidad me parece que yo la vi antes, sí, atrás de estaba. las pestañas, en la foto Sí, sí, anterior. sí, estaba. Ah, Estaba, pero estaba. bueno, o sea, era de la externa, ¿viste? De la capa Ah, de externa la capa externa. Ah, sí, no tenía de la capa interna. ah,
Ok. Ahora te Y muestro la ahora, comparativa porque tengo uno y otro. Perfecto, perfecto. Ahí está. tenía una línea demarcatoria ya previa, ¿no? Como ahí, como si. ¿Te referís a, no sé si se ve, para qué voy a agarrar un... Ahí está, Exactamente. sí. O sea, se ve que estaba progresando, se ve que era una de la, o sea, una ruptura de la tabla interna, o sea, de las capas externas e internas, y bueno, y este progresó el DR, ¿no? De la retinosquisis. Mm. AUS OCT ahí no le habías hecho, ¿no? En un primer momento, cerca de las No tenemos arcadas. UCT, no, no tenemos UCT. No, pero con el común nomás, ¿no? Mm. Entonces, bueno, ¿qué harían? Y hay que operarla, hay que tratarla, ¿no? Bien, sí. Sí. Bueno, entonces se hace cirugía. ¿Alguien le haría explante in vitre o explante solo? O... ¿Y quienes Bueno, ponen acá está explante? la... Dirían que esta es una de las causas que se indicaría un explante Sí, colocar, ¿no? ¿no? Junto con Podría ser TBR inferior, podría un DR colocarse un explante. inferior, se podría poner un explante. No se le puso Exacto. explante, pero bueno, habría gente que sí diría que explante. ¿Habría explante solo o explante in vitre? Explante y vitrectomía. La antivitrectomía. ¿Alguien haría explante solo sin vitrectomía? No, Bueno, acá Sí, está yo post sí le haría un quirúrgico. explante solo sin vitrectomía. Yo si le pusiera explante no le haría vitrectomía, pero tampoco le Claro. pondría explante nunca, así que Yo no le pondría Bien. explante. no. Esa pulseada que hay, esa pulseada. Bueno, a los 5 meses tiene una visión de 8 décimas y bueno, la catarata que está progresando porque era fáquica y la retina está aplicada. Entonces, un poquito esto es una retinosquisis degenerativa, 7% mayores de 40 años, ¿no? La de retinosquisis degenerativa, eh, asintomática casi siempre. ¿Y cuando da síntomas? Cuando es una esquisis muy extensa, cuando hay un compromiso macular o cuando progresa a un DR. Pero la verdad que no progresa tan frecuente un DR. O sea, los casos, la literatura varía entre un 0,05 a un 0,0 a un 0,5 de la retinosquisis que van a DR. Y obviamente las indicaciones quirúrgicas son tanto cuando una retinoquisis progresa a mácula como cuando hay DR. Y las opciones quirúrgicas descriptas son explante solo, vitrectomía solo o vitrectomía más explante. Está este trabajo que es muy interesante del año 2022, donde comparan resultados anatómicos y visuales de pacientes operados por DR regmatógenos o DR que progresaron de una retinosquisis y tenían, bueno, 41 ojos de DRs que habían progresado de una retinosquisis, y lo que decían es que los pacientes con que habían tenido una retinosquisis tenían un poco más de probabilidades de tener una falla en la reparación primaria. Y después decían que el año de seguimiento ya era más o menos la misma equivalencia significativa, o sea que por ahí la primera cirugía podía fallar un poquito más, o sea, un 22% en los pacientes con retinosquisis y un 10% en los pacientes con un DR regmatógeno. Y después al año era más o menos estadísticamente el mismo porcentaje en la falla de reparación. Y la taxa de éxito anatómico eran parecidas entre vitrectomía pars plana sola o la combinación de backlink con vitrectomía. Tuvieron peor resultado los que fueron solo explante. Eh, y hay muchos trabajos que hablan de esto de combinar vitrectomía con el explante. Eh, entonces, la tasa de éxito anatómico de cirugía primaria, como les dije, fue un poquito menor en los pacientes con retinosquisis, un 78 un 90%. Hay otro trabajo de grupo de Habitabile que reportan una tasa de éxito primario del 92 en pacientes con esquisis, comparado con un 83 con pacientes con DR. O sea que hay diferencias entre el éxito primario en diferentes trabajos entre retinosquisis y ¿cómo se llama esto? Y DRs por una causa reumatógena. Tengo una pregunta, perdón, ¿eh? Por casualidad en algún momento decía cómo ponían el explante, porque me acuerdo
que ahí cuando estaba en Los Ángeles, estaba uno de los médicos que era de los más grandes, que siempre insistía con el tema del explante, de colocarlo, pero como una cirugía solamente de explante, porque los que hacían combinada ponían un explante 360 que no hacía nada, digamos, funcional en el sentido que no iban a ponerlo en el desgarro, simplemente lo ponían por ponerlo, era casi que una cuestión de cábala. No sé si en las cirugías estas que decían, especificaba si un explante 360 o si un explante localizado en el lugar del desgarro. No Jimmy, lo le vi en el hacían un, trabajo. ah, O perdón, le sea, hacían no lo un vi en el dren- trabajo que estoy presentando, pero está bien lo que estás diciendo. Sí, sí, O sí. sea, lo pregunto en serio si es que lo ponen 360 y chao, o si era segmentario. No estaba especificado la zona del explante, porque como eran tantos casos, solamente habla de explante sí, explante no. ¿Querías Ok. decir algo, Doc? ¿Razón? Sí, preguntarle a Jimmy si ahí le hacían el drenaje del fluido subretinal externo. No, todos los Allá en Los Ángeles, pacientes, excepto, todos. excepto todos los que eran un procedimiento de backing segmentario, que los ponía con el doctor, con Krieger, que es un tipo que conoció a Papapa, el resto ponían 360 sin saber en dónde, o sea, dónde estaba Lo haciendo ponían. interpretación el backing. Claro, exactamente. Era una cuestión de que no, porque alivia un poco las tracciones del vitrio y nada más, porque le hacían vitrectomía. Nadie hacía solamente backing. Ah, bien, bien. Sí, o sea, acá es un poco muy chiquito el porcentaje de que hacen solo backlink. En general, que los que hacen en backlink es como combinado con vitrectomía. Más creo que hay solo 2 casos, de todos los casos, solo backlink. Y la agudeza visual a los 3 meses posquirúrgicos fue menor en el grupo de la retinosquisis, o sea, de los que desprendieron a partir de una retinosquisis. No se sabe si era porque son pacientes que tienen edad más avanzada, entonces ya tenían como peor visión, o porque hubo más falla quirúrgica en la reparación primaria. Eh, pero bueno, era algo que encontraron en el trabajo y les llamó mucho la atención porque esta diferencia entre un paciente y el otro. Y acá le quiero mostrar 2 casos que cuando pasa todo lo contrario, porque lo más frecuente cuando uno tiene una retinosquisis es que, si uno lee los papers, es que no pase nada. O sea, que ni progrese ni mejore. O sea, que queden iguales. Estos 2 casos que les presento, igual acá hay una trampa, porque en realidad son 2 casos que son retinosquisis juveniles. Este es un caso del 2012 y en el 2015 aplicaron solas de forma espontánea. Este es un caso, una mujer, y este es otro caso que vimos que vio Emilio en el 2013, porque esto le robé a Emilio de su biblioteca, y en el 2015, se ve que fue el 2015 el año de las reaplicaciones espontáneas de las retinosquisis, también aplicó. Estas eran 2 pacientes, por eso digo que es diferente al caso que presenté, pero me pareció interesante también presentar casos que progresan de DR. En este caso, el anterior que presenté era una retinosquisis degenerativa, a 2 casos que espontáneamente resolvieron. Y la verdad que buscando en la literatura encontré casi nada, muy poco, por eso no traigo papers, porque no me pareció que había nada muy significativo de que se apliquen espontáneamente. Agus, una pregunta, en la retinosquisis, esta degenerativa, ¿vieron o pudiste ver qué tasa tienen o qué incidencia hay de PBR? No. Hoy en la mañana estaba pensando eso, porque la tasa de PBR es importante, inclusive, sobre todo cuando tienen ruptura o sea, una ruptura externa y una ruptura interna, ahí es cuando empiezan a haber más alteraciones del vitrio, porque hay una alteración del vitrio real en estos casos, a veces. O sea, a veces tienen asociado la retinosquisis con una vitriosquisis, tienen como algunas cosas asociadas, pero no vi nada para presentar en este, o sea, me dediqué más al desprendimiento a partir de la Claro. retinosquisis, pero estaría interesante verlo. Porque esta paciente sí da la sensación de que hizo como una proliferación, a partir del agujerito ese que tenía que vimos al principio. Mm, ¿No? Ves como que se fue arrugando la retina un poquito más. Tengo solo una sí. foto que compara antes y después, pero bueno, sí, Porque estructuralmente tienen adherida la hialoide, estos casos, ¿no? sí, Mm, mm. tal cual. Les quiero mostrar otro caso que además de otro caso que es interesante, es mi cuñada. Eh,
Qué raro. Agus, tengo una pregunta primero, Agus. Sí, En la vitrectomía de estos casos, viste que hay dos técnicas descritas principalmente, que uno destechan la retinosquisis completamente para llegar al agujero de las capas más profundas, y en otras sí. técnicas no, simplemente drenan por el agujero de afuera. ¿Viste diferencia entre una técnica y la otra o algo por el estilo? Esta cirugía es del doctor Emilio, pero vi eso que decís de destechar la retinosquisis. En este caso no. En este caso se hizo como una cirugía, como se drenó por un agujero en retina. Se hizo una retinotomía y se drenó. Pero sí vi eso, que Ok. destechan la retinosquisis y buscan el agujero de la capa más interna, porque dicen que el DR asociado a la retinosquisis tiene que ver con cuando hay un agujero de la capa interna. Entonces, estaría bien buscar ese agujero, que habría que ver si uno puede llegar sin tener que destechar la retinosquisis, ¿no? Porque vos, o sea, en general hay un agujero de la capa externa, entra un líquido que parece que tiene como más mucopolisacáridos, por eso en general no desprende nada cuando es solamente del agujero de la capa externa, y el problema está cuando se combinan los dos agujeros, capa externa y capa interna. Así que no busqué eso, pero sí está descrito, o sea, destechar la retinosquisis, buscar el agujero de la capa interna y drenar a partir de ese agujero. Bien, gracias. Bueno, y ahora les presento este otro caso. Mujer de 46 años que refiere que nota que como que va empeorando su visión día a día. Era la primera vez que la veía 8 décimas y No, 7 no está décimas, es pasando, miope de... Agus, Sí, estamos no estamos está viendo la tan... pasando la retinosquisis todavía. presentación. ¿Cómo? Estamos viendo la retinosquisis todavía, la foto. Sí, no, No la no está puntuación. pasando tu presentación. Ah, ¿no está pasando? No, No. Ah, paren. A ver ahora, para. ahí estás vos. Menos mal que me avisaron porque llegaba hasta el final. Ahora sí, ¿no? Ahí sí. Gracias. Bueno, mujer de 46 años que refiere que cada vez ve peor. Ve 8 y 7, como ven, es miope y además tiene astigmatismo. Difícil de corregir. Medios claros, presión normal. Fondo típico de la miope, ¿no? O sea, con la atrofia peripapilar, esos vasos bien clásicos, el color ese de la retina más como pálido, con esas alteraciones tipo atigradas. Y la verdad que yo no, cuando la miré así a simple vista no veía mucho, pero después mirando un poquito más en detalle en las fotos se empieza a notar, ¿no? Que hay como algo acá. Paren que busco el puntero. Acá, no sé si notan una diferencia de A coloración. ver, Y hay un estafiloma nasal inferior. Ese debe ser el borde hay un del estafiloma estafiloma. nasal, Claro. tal cual. El nervio es como más horizontalizado, que eso es interesante después para ver. Y acá también, ¿no? Como una estafiloma, el nervio horizontalizado y una alteración, que en la autofluorescencia, ay, bueno, perdón. Ahí está. El- Ahí está. ¿Qué le harían? Ahí está. Le pedirían a un estudio. Bueno, le Nada, pedí unos... Una nada. OCT, una OCT. Nada. Bien. Bueno, le pedí un OCT porque esto es algo interesante. En las maculopatías, estas que sería una maculopatía en domo, en general cuando uno mira el fondo de ojo es normal, o sea, no puedes distinguir algo raro. Es raro distinguir algo raro y el OCT nos da mucha más información. Y entonces acá que veo, veo una esclera que parecería afinada pero es por su miopía, y así que acá engrosada con unos vasos importantes, este líquido subretinal y esta mácula como endomo, eh, con ese estafiloma posterior que decía el doctor Arturo. Entonces, acá o sea, ambos ojos tenían este líquido subretinal, y Mira, cuando miramos perdón, inclusive la Agus, autofluorescencia, ¿cómo? ¿podés mostrar la imagen anterior? Sí, Fíjate ahí cómo está más engrosada la esclera, justo en el borde del estafilón. exactamente. Y eso se cree que eso, ahora que lo voy a hablar un poquito, pero se cree que eso es el Bien. factor de riesgo para tener ese líquido subretinal, ¿no? Esa Mm. esclera engrosada,
esos vasos más grandes acá después en la coroide, en la coriocapilaris. Entonces, le pide una autofluorescencia y si ustedes la miran, se nota que esto no es de ahora, o sea, es algo que ya está dejando como una alteración más crónica. Si uno mira bien la autofluorescencia, hay cambios en el criterio pigmentario y se ve también esto que tiene que ver con el líquido asociado, ¿no? El otro ojo lo mismo, o sea, paciente miope con estos cambios en general me habla de que este líquido no es de ahora y por eso también justificaría esto que ella venía diciendo, como que noto que veo raro, noto que cada vez veo peor. Entonces, ¿qué tratamiento le harían? ¿Alguien le haría algún tratamiento? Un gran abrazo. No, lo controlaría. Bueno, no le Palmoterapia. hice nada. No le hice nada, le dije, bueno, venite a los 6 meses, y a los 6 meses el líquido se había ido. Pero no puede pasar que no pase esto, ahora lo vamos a ver, pero bueno, el líquido se había ido, pero la visión estaba igual. O sea, la visión seguía siendo de 8 y ¿No le 7, habrás dado la terapia de rara y líquido? Soy molesta, un éxito, esa. un éxito. Hay que hacerle tapping, está muy bien. Bueno, y esto obviamente no es nuevo para nadie, pero me pareció bueno por ahí repasar esto un poco. Lo que llaman la mácula en domo es una mácula en forma de cúpula, donde vemos una protrusión convexa de la mácula que está asociada con la miopía alta que tiene esta paciente y el estafibroma posterior, como bien dijo Arturo. La maculopatía en domo se ve más o menos un 10,7 a un 12% de los ojos con miopía alta, y es algo que empezamos a describir un poco más y a hablar un poco más a partir de que con el OCT, o sea, antes de la era pre-OCT, esto no se podía ver tanto porque no se podían ver tanto los detalles de los miopes, ¿no? Era muy difícil. Entonces, la fisiopatología se cree que tiene que ver con un engrosamiento focal de la esclera subfoveal, como bien decía el doctor Cazón, y se cree que hay un defecto en la membrana de Bruch que podría generar una relajación en la esclera posterior justo debajo de la mácula. Y algunos estudios dicen que esta cúpula que hace la retina es como en parte para compensar la longitud axial en los miopes altos, como si que tuviese un buckling. Entonces, de esta manera es una forma natural de proteger contra el daño de la traccional que tienen los miopes, disminuyendo esas fuerzas de forma periférica. Entonces, algunos piensan que tiene que ver con esto, ¿no? Como una forma natural de proteger las máculas en los miopes. Y y esto es importante que les puse acá, no por tanto por la clasificación, sino porque hay diferentes formas de retinosquisis. Están los que son con cúpula redonda central, que se ven tanto en los OCTs horizontales como verticales, que es este caso, ¿no? O sea, que tanto en los horizontales como en los verticales lo podemos ver, son 21% de los pacientes. Están los que tienen una cúpula ovalada, que están orientados más horizontalmente, y solamente se puede ver en el OCT vertical. Entonces está bueno por eso siempre tener como más que un corte, ¿no? Y no solamente corte horizontal, que muchas veces en ciertos lugares nos mandan solo un corte horizontal, y si no tenemos el corte vertical, si no tenemos más cortes, no vamos a poder distinguir la retinosquisis. Y después están los que son la cúpula orientada verticalmente, que se ve solamente con el corte horizontal, pero no se va a notar tanto en el corte vertical. Entonces, esto que siempre nosotros igual insistimos un montón, siempre tener varios cortes y si podemos en diferentes direcciones. Y el líquido subretinal, la verdad que en diferentes trabajos hay diferentes descripciones, se habla que de las cúpulas en domo, que son este 10% de los pacientes miopes altos, de un 2 a un 67% suelen tener líquido. Y lo que se cree, hay dos teorías. Una es que el engrosamiento escleral, que está debajo del domo, obstruye este flujo de salida del líquido coroideo, entonces esto lleva a una acumulación de líquido, que sea estas mismas fuerzas que ayudan a que se proteja la retina, impiden el fluido normal, ¿no? Natural que tendría que haber. Y otro dice que en realidad es como un mecanismo parecido a la colioretinopatía serosa central, que como son retinas muy finas, no podemos distinguir que en realidad lo que tienen es una coroides engrosada,
y que lo que tienen es un mecanismo muy parecido a los pacientes con la serosa central típica. Pero bueno, yo creo que tiene más que ver con, me gusta más la primera teoría, ¿no? Que es que hay una alteración anatómica y esta alteración anatómica obstruye un poco el fluido normal que habría que ver. Son estas cosas que todavía no sabemos muy bien de la coroides, todavía no entendemos muy bien de la esclera y cuánto la alteración del ojo influye en esto, ¿no? Y una cosa interesante es que, porque como cuando uno hace, o sea, oftalmoscópicamente en general no vemos ninguna alteración. Si uno mira en el fondo de ojo lo ve normal. Entonces, ver el nervio que está horizontalizado puede ayudar a pensar en esto, ¿no? Otras complicaciones, que acá hay un poquito más de debate, dicen que, bueno, puede haber obviamente atrofia macular retiniana por el líquido, que a pesar de que no se puede hacer mucho con el líquido, a veces puede ir generando una atrofia, que es lo que yo un poco veo en esta paciente, ¿no? Que uno mira la autofluorescencia y ve cambios en el epitelio pigmentario. Agujeros maculares, que algunos dicen que sí, otros dicen que no, que en realidad al tener esa forma de domo ayuda a no tener tantos agujeros maculares. Puede haber esquisis y puede haber membranas epirretinales. Lo que sí, no tienen más frecuencia de neovascularización en comparación con pacientes miopes. O sea que hay un estudio muy grande que hizo, en general todos estos estudios son de chinos o de China o Japón o orientales, porque son los que más tienen maculopatías en domos. Y hay un estudio enorme donde dicen, bueno, la asociación de neovasos, ¿no? O neovascularización miópica. Y lo que vieron es que está asociado a la miopía en sí misma, a la miopía alta en sí misma, pero no hay una incidencia más alta por tener la mácula en domo o por tener el líquido subretinal. Que eso me pareció interesante. Entonces, manejo. Hay un montón de papers, hay uno muy interesante, antiangiogénico, se probó con ranibizumab, bevacizumab, aflibercept, y en todos dicen que no mejora, salvo un paper que es interesante, que es en el año 2014 de aflibercept, que muestra como una mejora impresionante con el aflibercept, lo cual para mí hay un poco de subjetividad, pero bueno, antiangiogénicos no han demostrado ser mejores. Antagonistas de los receptores de mineralocorticoides se empezaron a probar cuando pensaron, bueno, esto capaz que tiene un mecanismo parecido a las centrales serosas, y la verdad que no mejoró, no mostró ninguna mejoría. El Bisudyme, PDT, que siempre aparece en estos casos, no mejoró ninguna, no hay mejoría subjetiva. Vitrectomía, hay gente que hizo vitrectomías y tampoco mejoró. Inclusive después de hacer vitrectomías o PDT o a veces algún tratamiento, a veces se va el líquido y el líquido vuelve. Entonces, lo que uno recomienda, como todavía no hay ningún tratamiento efectivo ni ningún tratamiento que muestre superioridad a observar, yo particularmente elijo observar, porque prefiero no hacer nada si el líquido va a volver y si sabemos que no hay nada que sea significativo. Así que Esto bueno, es interesante en lo que estás diciendo, que muchos de estos tratamientos, como vos dijiste, los probamos en las centrales serosas. Yo he probado en centrales serosas y he tenido casos que mejoraron extraordinariamente con inyecciones, otros que mejoraron con otras cosas y otros que habrán mejorado solo. Pero en estos no. Yo hice también algunas inyecciones antes que sepamos lo que era la maculopatía en domo, antes que Pablo me abra los ojos, y no mejoraban, no lo veía ninguna reacción, era claro. como tejido muerto. Después mejoraban O por ahí solos o no, mejoran, pero pero hubiese no mejorado sin claro, yo lo tratamiento. veía mejorar, pero no por la inyección, o sea que era independiente de la inyección. De repente mejoraban 2 meses después de la inyección, cosas así. Y O sea que son interesante distintos, Ahora, también que bastante distintos. la visión inclusive se mantiene estable, como que o sea, no ven bien, pero también son esos miopes altos que nunca ven muy bien. Claro. Y igual el líquido a largo plazo habría que ver cuánto daño termina generando, ¿no? Agus, ahí hay que hacer una diferencia entre lo que es la maculopatía en domo, o sea, el líquido subretinal asociado a la maculopatía en domo, al líquido subretinal asociado al borde del estafiloma. La evolución es diferente, es un poquito más agresivo el líquido que está asociado al borde del estafiloma y generalmente se asocian a cambios atróficos a largo plazo más acentuados que la maculopatía en domo. Cambios a nivel del epitelio pigmentario, deficiencia del drenaje líquido, cada vez persiste más. Va y viene, pero persiste más.
pero yo creo que es lo único que haría de diferente, ¿no? Verlo bien ahí. Incluso han descrito la progresión de la atrofia coreo-retinal siguiendo el borde del estafiloma también, es una de las formas de progresión que tiene. Y en ellos ha habido previamente, en algunos de esos pacientes, este líquido subretinal presente. Así que eso hay que evaluarlo también después a largo plazo. Yo nunca tuve un caso de asociado a estafiloma, pero estaría bueno ver para comparar la diferencia. Bárbaro. Yo tenía un caso que lo vengo siguiendo hace tiempo y sí ha ido habiendo algunos cambios. Ahora hace tiempo que no lo veo. Me preocupa cuando lo dejo de ver por un tiempo. Pero sí es diferente la evolución. Es como más amable la maculopatía endomo que la otra. Pero bueno, no hay que hacer nada. No hay que inyectarlos. Esto no es una membrana neovascular. Y la pregunta que me hago también es, en estos pacientes miopes altos que no ven 10/10, ven 6, 7, 8, que los tenemos varios, ¿viste? Que ¿harían OCT por lo menos anual en estos pacientes para ver estas cosas que oftalmoscópicamente no logramos ver? Yo lo hago de rutina en un miope alto. Sí. Hay Yo te muchos que diría que esperan más que que baje la anual, visión, pero yo lo hago claro, igual. más que anual, yo voy mal a que cambie la visión. Si el paciente vio 4 décimas durante 10 años, no sé si le voy a hacer anual. Pero si hay un cambio de visión, le pido de inmediato. No pensando en esto específicamente, sino en las tracciones. O sea, tienen demasiados motivos para bajar la visión. Claro. Yo en particular por ahí creo que lo hago a veces, aunque no baje la visión, porque me he Sí. llevado varias sorpresas con estos pacientes. Y aún así, teniendo líquido y todo, ¿no? Y con buena visión. Pero bueno, lo importante es controlarlo de alguna manera. Y si no, indicarle Valeda, que seguro que funciona. Valeda. Me gusta Valeda. Eso me parece muy bueno. Siempre aparece. Bueno. Sí, eso sí. Bueno, muy bien. Listo. ¿Alguna pregunta más? Pues ya estamos en tiempo suplementario. Todo bien. Lindos casos. Bueno, Gracias. bien. Gracias. Adiós. Chau, chau.